Julio César Serna. Es psicólogo, sociólogo, profesor universitario y ha escrito varias columnas, pero una de ellas justamente sobre los partidos de centro. Julio César, muy buenas noches, bienvenido este año, que esperamos sea fructífero y que haya posibilidades de cambiar naturalmente siempre en nuestra patria. Muy buenas noches, Milagros. ¿Qué tal? Un placer estar nuevamente en tu programa. Muchas gracias. Y ahora, además, saliendo por una empresa de cable, que es Cable Más, eh, ya digamos en señal en todo Lima. Julio César, ¿qué tan difícil? No sé si has tenido oportunidad de escuchar un poco accidentada la entrevista a Francisco Díaz Canseco Tabra. ¿Cuáles crees tú, qué podemos hacer este año? Porque tendríamos que tener no solamente posibilidades, sino también un as guardado bajo la manga, aunque estemos en verano, como posibilidad, digo yo, para ofrecerle al electorado, además de todos los partidos políticos que existen, qué oferta podemos ofrecer que pueda concentrar, que pueda tener el interés de la ciudadanía. Hablando en el terreno político, naturalmente. Mira, lo que yo veo, sí le escuché a Francisco Descanseco y me parece que los políticos, la clase política tradicional, conservadora en nuestro país, sigue insistiendo en el mismo libreto que no les ha dado mayores resultados y siguen experimentando con viejas recetas que en la práctica se han convertido en derroteros de ilusiones que no han llevado al sistema democrático a su fortalecimiento. Yo creo que el tema de los partidos políticos es un tema complejo porque implica la participación de varios actores. Por un lado están los partidos políticos propiamente dichos, pero por otro lado están las instituciones del Estado, como por ejemplo el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Que principalmente sería quien debería monitorear esto que le han llamado la reforma política, pero que en la práctica hay una diferencia muy clara entre lo que es un proceso de modernización y lo que es un proceso de reforma. Lo que se ha hecho con los partidos políticos es un intento de modernización, pero no una reforma, porque la reforma supone e implica cambios profundos en las reglas de juego institucionales que ningún partido, dicho sea de paso, está dispuesto a respetar, porque, por ejemplo, digamos si, a ver, ¿qué tal si los partidos políticos no en una modernización en una modernización de los partidos políticos, sino una reforma política, planteamos cosas como que los candidatos deberían tener un mínimo de 5 años, de militancia antes de ser candidato a una alcaldía, al Congreso o a la presidencia de la República. A ver, ¿cuántos políticos van a aceptar eso? ¿Cuántos partidos políticos van a aceptar eso? Otro, que por ejemplo, para evitar el transfugismo, que sea un militante pueda cambiarse de partido máximo 3 veces en toda su vida de militante. ¿Cuántos partidos van a aceptar eso? Entonces, por un lado está lo que los partidos puedan aceptar y por otro lado también quién debería monitorear esa reforma que se llama reforma política, pero que en la práctica, vuelvo a decir, no es una reforma, sino es simplemente un intento de modernización. Lo que sucede es algo que todos los ciudadanos conocemos. No existen partidos políticos. O sea, más allá de una crisis del sistema de partidos políticos, los partidos políticos solo se activan para los procesos electorales, pero luego que termina un proceso electoral, cuando concluyó las elecciones generales del 2021, cuando ahora van a concluir las elecciones municipales y regionales del 2022, los partidos desaparecen, no tienen vida institucional y hay algo que se ha perdido y que es muy importante en la institucionalidad democrática, la conexión entre los partidos políticos y la sociedad. Entonces, los partidos en la práctica solamente se han convertido en organizaciones que llegan a activarse para el negocio de las elecciones, pero que una vez que terminan estas, desaparecen y ya no tienen ningún tipo de presencia a nivel social. Entonces, llegamos a dos conclusiones. Partidos cascarón, y así como en la economía existe la informalidad, también podríamos hacer una analogía y diríamos que hay partidos políticos informales.
Mira, bueno, los partidos por definición son formales porque están registrados en Sí, una claro, base de datos, cumplen con ciertamente, requisitos pero ante el Jurado la Nacional de Elecciones, el pero organigrama, lo que tú la or- dices, el organigrama, la organización. sí, o sea, lo que coincide, lo que sí coincido plenamente contigo es que, digamos que nuestra política sigue teniendo un matiz o una mentalidad o un enfoque chicha, ¿no? O sea, no es una política, pues, falta que se profesionalice la política en nuestro país y que obviamente muchos de estos partidos políticos ya sean los tradicionales, pero sobre todo las organizaciones políticas de centro que han salido, están en manos de personas que actúan como terratenientes del partido, que son los dueños del partido. Entonces, estos partidos, por ejemplo, el dueño de un partido o el que tiene el poder en un partido busca un candidato y ha pasado, ¿no? Ha pasado pues inclusive con el actual presidente, se buscó a un candidato para, ¿qué buscó Perú Libre? Un candidato para que el partido supere la valla, ¿no? Y no desaparezca y no se quede sin registro. Pero claro, le fue muchísimo mejor. Y así como Perú Libre, hay una serie de partidos que también buscan candidatos para no quedar sin registro electoral, pero en el fondo solamente son alianzas, convergencias, como se le quiera llamar, organizaciones políticas, partidos políticos, pero que no tienen ningún tipo de aporte y de contribución en la gobernabilidad democrática, porque no hacen ningún tipo de trabajo, ni siquiera al interior del partido. Hay Sí, sí, partidos tradicionales como por ejemplo el APRA, como por ejemplo Acción Popular, el PPC. Busquemos en los últimos 20 o 30 años cuántos nuevos líderes formados de esas canteras han salido y tenemos en la escena política nacional, ¿no? ¿Cuántos? ¿Cuántos? O sea, pero casi además no hay también, muchos. claro, pero además también habría que anotar lo siguiente para pasar ya a otra pregunta, ¿no? Y es que o sea, varias cosas. Hay que recordar que los partidos que lograron pasar la valla tienen financiamiento, porque ellos tienen un dinero de acuerdo al porcentaje de votos que han obtenido de parte de todos los peruanos. Uno. Y dos, eh, los partidos, hay partidos que quieren el poder porque a través del poder consiguen, es más fácil por poder, consiguen obras, que se les adjudiquen obras físicas, dicho de otra manera, quien tiene el poder tiene el negocio de las construcciones de distintas obras, empezando por las circunscripciones pequeñas que son las municipalidades. ¿Verdad o mentira? Sí, es correcta, tu lectura es correcta, tu lectura es correcta, pero ojo que cuando hablamos de, miren, el financiamiento de que establece la ley para los partidos políticos, ese financiamiento en la práctica nunca lo ve un partido político, porque lo que tienen los partidos es un financiamiento, entre comillas, para su publicidad en los medios que contrata el Estado a través del Jurado Nacional de Elecciones, pero financistas de los partidos hay muchos y obviamente entre esos financistas está el narcotráfico y también las organizaciones criminales. Y eso es muy difícil, es bastante difícil que un organismo como el Jurado Nacional de Elecciones o como el organismo de inteligencia financiera detecte. ¿Por qué? Porque en los partidos no necesariamente rinden cuentas y son transparentes porque el dinero no les llega a una cuenta formal de la banca, sino le llega pues por otras vías, por otros medios. ¿No? Pero sí, o El, sea, un partido lo que quiere es tener presencia política, como bien ha señalado, para tener pues que ejecutar obras donde sí es obviamente un ingreso bastante interesante apreciable, para la manutención y posicionamiento del partido. correcto. Yo creo que nos quedaremos aquí, Julio César, porque entonces también en otro capítulo, vamos a decir así, desarrollarás, por favor te pido, o intentarás tener una alternativa. Eh, ¿Cómo? Ya, perfecto, está muy bien. Está, bueno, podemos decir, podemos
establecer algunos criterios para hacer formar los partidos y que las personas pudieran, digamos, mirar con mejor, digamos, ojo estas agrupaciones. Sin embargo, también la ciudadanía está más preocupada por resolver los temas o por tratar de pagar los nuevos impuestos, ¿no? Que caen ya sobre una gran mayoría. Y no estoy hablando solamente de los que tienen, por ejemplo, lo más reciente, los automóviles más modernos, que le dan por decir alta gama. No es otra cosa que modelos lujosos de autos, sino que ahora todos se van a mojar, incluido el taxista, ¿no? Entonces, ahora sí tendrán que mirar con más lupa a quién eligen, porque están sacando el dinero vía impuestos del bolsillo para dar una vuelta y dar o entregar bonos o hacer una obra o la otra, entre comillas, ¿no? En fin, yo te pido que en breve plazo podríamos de repente escuchar de ti una propuesta que pueda ser interesante para la población, para la ciudadanía, porque de lo contrario estamos perdidos. Con los mismos partidos que existen, es claro que la ciudadanía no me parece que quiera, ¿no? Por eso es que, pateando el tablero, como dicen, eligió a Perú Libre, ¿no? Sí, es correcto. Sí, lo que sucede es que los grandes responsables de toda esta situación son los propios partidos. Los responsables de la crisis política del sistema de partidos políticos son los propios partidos porque los partidos hace mucho que no conectan con los ciudadanos, hace mucho que no forman nuevo liderazgo, hace mucho que no aportan en el desarrollo del país y que solamente es una cúpula que dirige el partido y muchas veces de manera corrupta y mafiosa y que pone al mejor postor pues cuando es una elección al Congreso o cuando son elecciones para los gobiernos regionales o para las Así municipalidades es, provinciales y distritales. Entonces, correcto. hay que hacer una especie, y podemos ir adelantando esto, los partidos necesitan pasar por un proceso de reingeniería, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? O sea, los mismos partidos tendrían que hacerlo porque obviamente como son organizaciones políticas autónomas, no pueden ser obligadas por el Jurado Nacional de Elecciones a que todos sigan una línea, una orientación, porque tienen Correcto. distintos idearios, tienen distintos principios, si son de izquierda, son de derecha, son de centro. Entonces, esto es un Perfecto. tema bastante complejo que encantado lo podemos abordar en otro momento. Te agradezco tu disposición para conversar a través de Onda Digital Televisión. Muchas gracias, Julio César Serna. Muchas gracias a ti, Milagro. Buenas noches. Buenas noches. Volvemos en unos segunditos.